Chicha, la bebida invisibilizada. América, al contrario de lo que ha hecho creer Estados Unidos, es el territorio que compone todo un continente y no solo el país capitalista ubicado al norte del mismo. El país del tío Sam se ha autoproclamado a lo largo del mundo como América. Este país imperialista cree que nos representa a todos, pero no es así. Este territorio ha sido históricamente rico en recursos naturales y patrimonio cultural, donde indígenas a lo largo de los años se han visto en peligro por el fenómeno de la colonización, donde países llamados del primer mundo, como España, Inglaterra, Portugal y Holanda, bajo una política expansionista, invaden, matan, violan y saquean a los pueblos indígenas, imponiendo su ley, su mirada del mundo, su religión y su idioma. Esta acción se denomina como etnocidio, la muerte de las culturas indígenas. Con la colonización empezó la satanización de todo. Rechazaron y destruyeron gran parte de la riqueza cultural, toda una masacre donde asesinaron y desprestigiaron, bajo una idea racista, a todos los indígenas. Se decía que carecían de alma y fueron discriminados en sus propios territorios. Los españoles se encargaron de hacerles mala propaganda, les hicieron creer que no tenían valor. En consecuencia, los posicionaron socialmente en un lugar de desventaja. Además, trajeron consigo enfermedades que generó la muerte de miles de nativos americanos y violaron a muchísimas mujeres, produciendo el mestizaje. No solo los indígenas fueron los únicos oprimidos, los colonizadores necesitaban mano de obra para sacar el oro, por lo tanto, trajeron negros esclavizados del continente africano. Por otra parte, la corona española también impuso su modelo político y económico, la monarquía, mecanismo de poder donde existen reyes, clases sociales, seres superiores y con ello una idea extractivista que destruye la naturaleza sin piedad. Los españoles nos trajeron lo peor de su sociedad, o más bien su suciedad, unos ambiciosos criminales que creyeron que habían descubierto algo cuando América ya estaba descubierta, explorada y habitada por diferentes comunidades indígenas como los emberas, cenúes, taironas, wayú, incas, etc. Por suerte, aún quedan rastros de los pueblos originarios. Es de reconocer la lucha que han dado los indígenas para resistir a la colonialidad desde la invasión de los españoles hasta la actualidad. En esta época, los indígenas eran vistos como seres inferiores de mal olor, que estaban amenazados por la sífilis y el chichismo. Este último se le denomina a una enfermedad similar al alcoholismo, pero por exceso de chicha. La chicha es una bebida embriagante producida por la fermentación de frutas o maíz. Aunque se desconoce hace cuánto tiempo se produjo su origen, se sabe que este licor ha estado en el Nuevo Mundo desde mucho antes de que llegaran los colonizadores a invadirnos. Se considera una bebida especial. Los indígenas la usaban de vez en cuando para celebrar un acontecimiento. Se consumía en ceremonias, sepelios, victorias, entre otros. Nunca habitualmente, aunque así lo hicieron creer los españoles para estigmatizarla. Aunque en algunas comunidades, tanto españoles como indígenas, consumían chicha, no fue el común denominador. Los ibéricos, por medio de su poder, empezaron a prohibirla. En primera medida, por sacerdotes evangelizadores que amenazaban con excomulgar a todo aquel que osara tomar de la bebida legendaria. A pesar de la deslegitimación moral de la chicha, esto no fue un obstáculo para sus consumidores. Igualmente, había muchas chicherías que expendían el producto, pero las empezaron a discriminar. Se decía que las chicherías eran lugares donde se cometían adulterios, ludopatía, blasfemias y borracheras, producto de su efecto embriagante, bajo el discurso moralista de la Iglesia Católica. Durante el siglo XX se necesitaba posicionar en el mercado la industria de la cerveza. Esta bebida, como todo lo colonial, no es un licor originario del continente, sino una bebida europea donde sus posibles consumidores serían ciudadanos de a pie, que normalmente consumían chicha. En los años 40 del mismo siglo, el candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, por el Partido Liberal, era la representación más cercana de los pueblos indígenas hasta ese momento en la política colombiana. Gaitán era un hombre con un aspecto indígena y con piel oscura, características que generaban mucha simpatía con los sectores más populares de la sociedad, que en su mayoría era población indígena. El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Con la muerte del candidato liberal muere casi que la esperanza de un pueblo, generando múltiples disturbios en el centro de Bogotá y en diferentes territorios del país.
Con este magnicidio, nombrado históricamente como el Bogotazo, se da inicio a la época de la violencia en Colombia, una guerra entre liberales y conservadores. Gaitán, antes de morir, confiaba en que nadie fuera a atentar contra su vida. Expresaba: «Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí, y la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace, el país se demorará 50 años en recuperarse». Su muerte provocó la indignación política de un pueblo desesperanzado, generando una guerra de más de 70 años que se refleja hoy en día con grupos alzados en armas como el ELN, grupos paramilitares y el asesinato sistemático de líderes sociales. Durante el Bogotazo, el caos predominaba en el territorio nacional. Una de las acusadas de causar el desorden fue la chicha. Se le atribuyó las características de embrutecer a la gente, volverla violenta y asesina. Asimismo, fue una oportunidad para seguir dándole fuerza a su mala fama. Higienistas médicos decían que la chicha estaba degenerando al pueblo, y la industria cervecera, que lanzó una campaña publicitaria donde la chicha perdía cada vez más la batalla de la imagen con carteles que decían: «La chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas. La chicha engendra el crimen, no tome bebidas fermentadas». Las cárceles se llenan de gentes que toman chicha. El 2 de junio de 1948, en el gobierno de Ospina Pérez, se expedió el decreto 1839, donde se prohibía el expendio y fabricación masiva de la chicha y el guarapo. Solo hasta la Constitución de 1991 fue derrocado este decreto cuando, por fin, mediante un proceso de paz con la guerrilla del M-19, se reconoció el país como pluriétnico y multicultural. La colonialidad ha ganado de nuevo. La chicha debería ser una bebida del consumo común de todos los latinoamericanos, pero mientras en Bogotá cada año se celebra el Festival de la Chicha, en los bares, discotecas, tiendas, entre otros establecimientos, se toma cerveza todos los días. Escrito por Julián Andrés Vergara Ortiz.